Recording is on. Bueno, ya podemos empezar, ¿no? Que ya son y 5, así no perdemos tiempo y aprovechamos. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien, Ulises? ¿Me escuchás como Sí, se testigo? escucha excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, esperamos que estén bien. Gracias a todos por sumarse. Em, Creo que hay algunos que veo ya por los nombres que estuvieron ayer, lo cual está buenísimo. Y creo que hay otros que no, así que bienvenidos también. Vamos a continuar con la segunda parte, con lo que nos quedó. Vamos a ver distintas cuestiones, así que creo que es momento ya de comenzar. Sí. Arrancamos entonces haciendo un pequeño recap. Ayer habíamos una recapitulación. Ayer habíamos visto primero la cuestión de las obligaciones per se. Hicimos una pequeña introducción. Creo que la pusimos ahora de nuevo ahí en las slides para tenerla siempre presente. Pensar el concepto primero de obligación, ¿no? En el marco y en el lugar en que se ubica dentro del mundo del derecho y dentro de nuestro sistema jurídico argentino, ¿no? Entonces tenemos la obligación como la pensamos en la cotidianidad. Repito en este sentido lo que decía ayer. Simplemente la obligación como uno sabe qué es, ¿no? Como cuando uno, decía ayer, va al kiosco y compra una barrita de cereal y tiene que pagar esa barrita de cereal, bueno, tiene esa obligación de pagar, ¿no? En este caso va a ser esa obligación de dar una suma de dinero. Por el otro lado, la obligación del kiosquero de entregar esa barrita de cereal, ¿no? Esa obligación de dar una cosa cierta. Y dentro de ese contexto de las obligaciones vamos a tener el tema que también vimos ayer de cómo nacen esas obligaciones, y ahí vimos que la fuente por excelencia del cumplimiento de las obligaciones son los contratos, ¿no? Los contratos son la fuente principal, pero también vimos que había otras tantas, ¿no? Hablamos de la responsabilidad civil, hablamos del enriquecimiento sin causa, hablamos de los negocios útiles, etc. Ahí se nos fue el PowerPoint. Sí, igual. Después hablamos también por el otro lado, la extinción, o sea, el momento en que la obligación finaliza, ¿no? Y ahí dijimos que el modo por excelencia de finalización de la obligación es el pago, ¿no? Que es el método de cumplimiento característico. La obligación nace para cumplirse y, por lo tanto, una vez que se cumple, se extingue. En el medio pasamos por la clasificación y pasamos por los efectos. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver precisamente la extinción que nos había quedado pendiente ayer. Vamos a ver también la transmisión de las obligaciones y finalmente vamos a abrir un espacio para cualquier pregunta y respuesta que sea relacionada con lo que vimos ayer o hoy, como ustedes prefieran. Así que si les parece, arrancamos. No sé, Ulises, si te querés presentar por las dudas de que alguno no haya estado ayer. Ah, perfecto. Sí, nosotros somos, me escucho doble. Como si somos dos estudiantes que hemos cursado obligaciones anteriormente y queremos justamente proporcionarles un curso para que puedan ayudarlos de alguna forma a llevar a cabo esta materia que es troncal y re importante. Así que nada, más o menos lo que dijimos ayer, continuar con esto, y ahora nos vamos a enfocar, como dijo bien Asís, en modo de extinción de las obligaciones y transmisibilidad, sobre todo pago, mora, ese tipo de cuestiones. Excelente, excelente. Yo también me presento para los que no me conozcan y, por supuesto, vayan también haciendo preguntas en el chat si quieren. Creo que ahí está llegando un mensaje, así que los vamos a ir leyendo y vamos a ir contestando también. Yo soy Asís, me especializo en disputas internacionales, me egresé también de la UBA, de la Facultad de Derecho el año pasado, a principios de año. Soy coach de un equipo de la UBA en una de las competencias internacionales. Trabajé casi 2 años en el equipo de litigios internacionales de YPF y estoy trabajando ahora en arbitraje internacional en un estudio en París, en Clifford Chance. Así que, dicho esto, para los que no nos conocían brevemente, podemos comenzar con la clase de hoy. Bueno, ahí se nos fue el PowerPoint, ahí estamos con problemas técnicos.
Vamos a arrancar con el tema de como dijimos, de las extinciones. Y ahí tenemos el pago, ¿no? Como primer medio de extinción. Vamos a ver primero, como decía recién, las obligaciones como principio general nacen para cumplirse. Ese es el parámetro, ¿no? Uno, por supuesto, no celebra ningún contrato, fuente de las obligaciones por excelencia, si su objetivo es que este contrato no se vaya a cumplir, ¿no? Por supuesto que cuando uno celebra un contrato, su objetivo es que se cumpla y por lo tanto las obligaciones que se generan a través del contrato están destinadas a cumplirse, a satisfacerse. Entonces, acá tenemos ese principio que siempre hay que tener en consideración. Una vez que la obligación se extingue, termina esta relación jurídica, ¿no? No va a continuar en el tiempo y sus efectos van a finalizar. Por eso decíamos, las obligaciones son derechos personales y algo que caracteriza a los derechos personales es su duración limitada en el tiempo, por oposición a los derechos reales que muchas veces pueden ser perpetuos, ¿no? Acá tenemos una lista de las distintas modos de extinción que contempla el código y vamos a ir viendo cada uno de ellos en mayor o menor detalle en función, por supuesto, de su relevancia y de la dedicación que le asigna el código, ¿no? en su regulación. Vamos a comenzar con el pago, que por supuesto es el más importante. Bien. El pago es el cumplimiento de la prestación, dice el código, que constituye el objeto de la obligación. Perfecto. Vamos a explicar qué significa esto. El primer punto es en cuanto a la naturaleza jurídica del pago. El pago se entiende, y así lo define también Yambías, como un acto jurídico unilateral, ¿no? Es un acto jurídico. Eso porque es un hecho voluntario, lícito, ¿no? Como definición de acto jurídico, y su fin inmediato va a ser precisamente el de extinguir una obligación, ¿no? La obligación que fue creada. Se trata entonces de este acto jurídico que, por supuesto, es unilateral, porque no requiere simplemente la intervención de otra parte, ¿no? El deudor, de hecho, el acreedor no va a poder rechazar el pago, ¿no? Entonces alcanza con la voluntad del deudor, del pagador, de realizarlo, siempre y cuando se verifiquen los requisitos que vamos a ver a continuación, para que ese pago resulte válido y, por lo tanto, no requiere la intervención de otro sujeto, ¿no? Por eso decimos que es un acto jurídico unilateral y no bilateral. El pago tiene tres principales implicancias. La primera es satisfacer el interés del acreedor. Ese es el primer punto clave en cuanto al pago. El segundo es la extinción del vínculo, ¿no? Es lo que se conoce como el efecto cancelatorio. Una vez que uno paga, como decíamos, se extingue la obligación. Y por último, y siempre vinculado, es la liberación del deudor. El pago produce un efecto liberatorio, ¿no? Lo desentiende al deudor. El acreedor no va, por supuesto, a poder seguir entablando acciones o persiguiendo al deudor de manera alguna. Ya cumplió, ya se extinguió la obligación, cesó entonces la relación jurídica entre acreedor y deudor, entre las partes. Bien, vamos a ver ahora los requisitos de validez del pago, que son varios, ¿no? Después vamos a ver también sus 4 elementos esenciales. Se dice que tiene 3 requisitos de validez. El primero es la capacidad del solvens, que es el pagador, y del accipiens, que es la persona que recibe el pago, ¿no? El acreedor. Ese es el primer requisito de validez, la capacidad de ambas partes intervinientes, ¿no? El pago tiene que ser siempre realizado por una persona que cuente con la capacidad para disponer, es decir, que tenga, por ejemplo, si se trata de una suma de dinero, que pueda disponer de esa suma de dinero, ¿no? Etcétera. En cuanto a la incapacidad del solvens, lo que nos dice el código es que el pago que realiza un incapaz o una persona con capacidad restringida va a poder ser considerado nulo relativamente a instancias del pagador y si ese efecto lo beneficia, ¿no? Eso es un supuesto excepcional que prevé el código en ese sentido. Ahora, cuando se trata de la incapacidad del accipiens, o sea, de la incapacidad de quien recibe el pago del acreedor, lo que dice el código es que si el receptor, ¿no? es incapaz, es una persona con capacidad restringida o es un tercero que no está autorizado para recibirlo, o sea, que no cuenta con capacidad, ¿no? En ese caso el pago va a ser en principio inválido, aunque va a producir efectos en la medida en que el acreedor resulte beneficiado.
De lo que se trata siempre en estos supuestos excepcionales es de proteger los intereses del deudor, ¿no? En el sentido del principio a favor de vitores. Pero al principio, y lo más relevante en ese sentido en cuanto al primer requisito de validez, es que se requiere, por supuesto, la capacidad de ambos, tanto del deudor para pagar, para poder disponer de los bienes con los que realiza el pago, sea una suma de dinero, sea un activo, una cosa tangible, ¿no? Como un mueble, y después, bueno, la capacidad del receptor, del acreedor, para efectivamente recibir esa suma de dinero por sí, ¿no? El segundo requisito de validez es que se trate de un crédito expedito. Esto implica que el crédito tiene que estar libre, no debe estar sujeto a ningún embargo, no puede estar sujeto a ninguna prenda. Si se encontrara prendado o se encontrara embargado, sería inoponible a ese acreedor prendario embargante, ¿no? Cuando existe un embargo, cuando existe una prenda, hay un acreedor que es el que trabó ese embargo, ¿no? El que solicitó que se trabara judicialmente ese embargo, que va a tener un privilegio, una prioridad para cobrar sobre ese activo. Entonces, por supuesto, el deudor que tiene un auto, por ejemplo, ¿no? Que está prendado, no va a poder pagar con ese auto a otro acreedor que no sea aquel que prendó el auto, ¿no? Ese tipo de medidas otorgan un privilegio a la hora del cobro, que es algo que se ve en mayor detalle en el segundo parcial, si no me equivoco, con el tema de los privilegios, y también se ve en otras materias, en procesal o también se ve, no recuerdo ahora, pero se va a ir viendo en distintas instancias de la carrera, en reales seguramente también, sí. Y por último, el tercer requisito de validez es la solvencia del deudor, ¿no? El pago, y que está bastante vinculado con el ejemplo que ponía recién, el pago se tiene que hacer siempre sin que sea en fraude a los acreedores, ¿no? Entonces, el pago que realiza un deudor insolvente a un acreedor en perjuicio del resto de los acreedores, no se les va a poder oponer a esos acreedores, va a ser inválido con respecto a ellos, ¿no? Y en ese caso sí, eventualmente va a poder intervenir la ley concursal, etcétera, en función, ¿no? de la situación de insolvencia del deudor. Entonces, si bien el deudor tiene ese derecho a liberarse de su obligación mediante el pago, ese derecho nunca se va a poder ejercer de forma abusiva, ¿no? Entonces, el crédito tiene que estar expedito, tiene que estar libre de cualquier embargo, de cualquier prenda, y por supuesto el deudor tiene que ser solvente, es decir, que al cumplir con su acreedor no tiene que estar perjudicando al resto, ¿no? A otros acreedores que se encontraban en igual o mejor posición para el cobro. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por supuesto, libres de escribir en cualquier momento, con gusto los vamos leyendo. Entramos acá a este punto de los requisitos del objeto del pago. Esto es una cuestión esencial, central, muy importante de cara bueno, al parcial, pero a la práctica y al entendimiento en sí, que es lo más importante. El código dice expresamente, el objeto de pago debe reunir 4 grandes elementos, que son la identidad, la integridad, la puntualidad y la localización. Vamos a ver ahora en detalle cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la identidad, que básicamente lo que nos dice es que el acreedor no está obligado a recibir, ni el deudor va a tener derecho a cumplir, ¿no? Con una prestación que sea distinta a lo acordado, a lo convenido, sin importar cuál es el valor. Las partes acordaron que yo iba a entregarle a Ulises, ¿no? Entre nosotros acordamos que yo le iba a entregar 100 barritas de cereal y yo le tengo que entregar 100 barritas de cereal, no le puedo entregar 100 chupetines o 50 chupetines y 50 barritas o 30 caramelos y 20 barritas. Se tienen que entregar las 100 barritas que se acordaron. Eso es lo que implica, así simple, liso y llano, el principio de identidad. Se tiene que cumplir exactamente con lo que se acordó. Incluso tampoco hace falta cumplir con más, ¿no? O sea, se pactaron 100, 120 técnicamente tampoco son válidas, ¿no? Se tiene que cumplir con lo pactado. Obviamente, en algunos casos puede llegar a haber alguna pequeña variación, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones en cuanto a qué pequeña variación y diferencia entre lo que se está pagando y lo que debería pagarse, tienen que siempre analizarse considerando el principio de buena fe y el principio del ejercicio abusivo, de la prohibición del ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Entonces, en el ejemplo que poníamos recién, si son 100 barritas marca Arcor y uno entrega 100 barritas marca otra marca de barritas que no se me ocurre ahora, bueno, eventualmente puede ser que eso sea un aspecto esencial y entonces el pago, por supuesto, sea inválido, y yo creo que probablemente en ese caso lo sería,
Ahora, quizás por la naturaleza de la prestación, la finalidad que tenían las partes al momento de contratar, no lo era y entonces eso no da lugar a considerar que no se trató de un pago perfecto, ¿no? Un pago que reuniera este requisito de identidad. Y otra excepción que hay a este principio de identidad es el tema de la dación en pago, ¿no? Como vamos a ver, como otro de los modos de extinción, es que las partes siempre pueden acordar la posibilidad de cumplir con una prestación distinta. O sea, nosotros podemos haber acordado que yo iba a entregarle a Ulises 100 barritas de cereal. Ahora, si después nos ponemos de acuerdo que con que yo le entregue 100 Coca-Colas estamos bien, bueno, eso es lo que se conoce como una dación de pago, ¿no? El cumplimiento a través de una prestación distinta a la acordada originalmente y también va a ser válido. Como segundo requisito y elemento, ¿no?, del objeto, vimos recién la identidad, ahora tenemos la integridad. Que la integridad, como ponemos ahí en la slide, se refiere a la totalidad, a la completitud. Esto quiere decir sencillamente que el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial, excepto que haya, bueno, una disposición legal, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un contrato, ¿no? En el que se haya pactado el pago en cuotas, ¿no? Bueno, excepto disposición legal o convencional, ¿no? El pago en cuotas sería un ejemplo del convencional en el que las partes lo acordaron per se, y un ejemplo legal, bueno, por algún motivo que la ley así lo disponga, ¿no? Pero el principio general es que el pago tiene que ser total. Eso es lo que es íntegro, ¿no? Como dice la palabra. Ese es el principio de integridad. Y esta integridad es importante tener presente que comprende dos cosas, lo principal y lo accesorio. Eso significa que si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago solamente va a ser íntegro si se paga no solo el capital, sino también los intereses. La regla general incluso es que siempre que uno debe un capital con intereses, se pagan primero los intereses. Excepto, ¿no?, por supuesto, que las partes hayan pactado algo en contrario, como el pago en cuotas, o que se trate de deudas que son líquidas en parte e ilíquidas en parte, ¿no? En el que uno debe, por ejemplo, plata, pero también debe la entrega de un mueble. En ese caso, uno sí puede pagar primero la parte líquida, la parte del dinero, y después pagar la parte de ilíquida, ¿no?, que sería el mueble. En ese caso sí se permite que uno no esté pagando todo junto, y eso sería la excepción, ¿no?, que consagra el código en ese sentido. Pero al principio de vuelta dijimos la identidad primero, que significa se paga exactamente lo que se acordó, y la integridad es que se paga la totalidad de lo que se acordó, ¿no? Después tenemos el tercer punto, que es la puntualidad, que básicamente implica pagar en el momento en que se acordó, ¿no? Hay que cumplir el requisito del tiempo. El tiempo es otro elemento esencial. Si uno acordó que el pago se iba a realizar el 1 de abril, se debe realizar para el 1 de abril, ¿no? No se puede realizar después. Y acá tenemos 4 supuestos que contempla el código específicamente respecto al tema de la puntualidad. Estos supuestos, algo que es muy importante siempre tener presente y es lo que hace como principio general al mundo del derecho civil, ¿no?, de los sistemas civilistas como es el argentino, ¿no? Y es que todo lo que dispone el código en este sentido es siempre, en general, salvo cuestiones de orden público, y sobre todo en estas materias en general rara vez lo son, ¿no?, de orden público, todas estas disposiciones son supletorias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros perfectamente en el contrato con Ulises podemos pactar qué va a pasar con el momento en que vamos a entregar las barritas de cereal, ¿no? Es lo más normal del mundo. Uno está acordando permanentemente. Uno firma el contrato de alquiler y acuerda, bueno, sí, yo te voy a entregar las llaves el 5 de marzo para que te mudes, yo te voy a pagar el canon entre el 1 y el 5, etc. Ahora, el código, para el caso en que las partes no lo hayan convenido, prevé ciertas reglas supletorias, ¿no? O sea, ciertas reglas que aplican ante la falta de acuerdo de las partes. Y acá es cuando el código nos dice, por ejemplo, si la obligación es de exigibilidad inmediata, el pago se tiene que hacer en el momento de su nacimiento. ¿Qué es eso? Cuando voy al kiosco y compro la barrita de cereal, es una obligación de exigibilidad inmediata. Tengo que pagar en ese momento en el que la obligación nace, tengo que extinguirla en ese acto. No podría yo irme y volver a los 10 días a pagarle al kiosquero, ¿no? Salvo que el kiosquero haya acordado conmigo eso, sería absolutamente inadmisible, ¿no? Si hay un plazo determinado, nos dice el código, cierto o incierto, el día de su vencimiento.
Acá reconoce, por supuesto, la autonomía de la voluntad. Si nosotros acordamos pagar el 30 de abril, bueno, será el 30 de abril. Eso sería un plazo cierto. Si es un plazo incierto, es, por ejemplo, a los 10 días de que vos me entregues las barritas de cereal, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a pagar? Precisamente, cuando se entreguen las barritas, contamos 10 días y esa es la fecha. ¿No se escucha? A ver. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Genial, gracias. Gracias por el aviso. Genial, y vayan avisando. Perfecto. Entonces, si hay un plazo determinado, cierto o incierto. Después tenemos la cuestión de si el plazo es tácito, en el tiempo en que según la naturaleza y circunstancias de la obligación deba cumplirse. Acá el código lo deja un poco librado a la casuística, a lo que pase. Es un supuesto bastante abierto, ¿no? Para eventualmente lo que pueda llegar a ocurrir. Y si el plazo es indeterminado, pero que de vuelta también se vincula con lo anterior, ¿no? O sea, justo en el caso anterior era una obligación de exigibilidad inmediata, pero la del kiosco, pero también por las propias costumbres. O sea, la naturaleza y las circunstancias hacen que cuando uno vaya al kiosco, todo el mundo entienda y comprenda que tiene que pagar en el acto, ¿no? Y que el kiosquero paralelamente tiene que entregarte la barrita en el acto. No puede decirte, sí, te la entrego la semana que viene cuando vuelvas, ¿no? Eso también es una cuestión que la imponen las costumbres y la naturaleza de las obligaciones. Y si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez a solicitud de cualquiera de las partes. Excelente. Bien. Perfecto. Localización. Acá vamos al cuarto elemento. Entonces, la integridad, como el todo, la identidad, que coincide exactamente lo que se acordó con lo que se pactó, la cuestión esta de puntualidad, que se paga en el momento en que se acordó, en el momento en que corresponda, y la localización es que se pague donde se acordó, donde corresponda, ¿no? Es lo que hace al lugar de pago, al lugar del cumplimiento. Este lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de partes, expresa o tácitamente. A falta de acuerdo, acá tenemos también reglas supletorias previstas por el código, que nos dice que en las obligaciones de dar cosa cierta, se va a tener que pagar en el lugar en el que la cosa se ubica habitualmente, ¿no? En las obligaciones de cumplimiento simultáneo, el lugar de pago va a ser en el que se tiene que cumplir la prestación principal. Y en los demás casos, el lugar de pago va a ser el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Y ahí está el supuesto en particular que nos dice el código, que es, bueno, si el deudor se muda desde el momento en que la obligación nace hasta el momento en que llega el tiempo de cumplirla, el acreedor va a tener la opción de pagar tanto en el domicilio original del deudor como en el nuevo domicilio. Y lo que también dice el código es que si eventualmente las partes hubieran acordado que la obligación debía cumplirse en el domicilio del acreedor y el acreedor se muda, va a ser el deudor quien tenga, en ese caso, la opción de elegir si pagar en el domicilio anterior del acreedor o en el nuevo domicilio del acreedor. Buenas. Bueno, acá que tenemos un caso práctico como siempre, donde vamos a analizar justamente las nociones que acabamos de tener en claro, ¿no? Que Asís ha dicho. Fundamentalmente vamos a ver los requisitos, en el caso concreto, si se verifican o no, para ver cómo reacciona el individuo en este caso práctico, ¿no? Entonces vamos a leer. Rodríguez, ¿se me escucha bien, no? Sí. Sí, perfecto. Rodríguez adeuda a una inmobiliaria la suma de 300.000 pesos en concepto de honorarios. Posteriormente, Rodríguez se presenta a la oficina el día de pago y pretende pagar 200.000 pesos, explicando incluso que como compensación por la demora de los 100.000 pesos restantes, en 15 días se entregará otros 200.000. Es decir, que en lugar de 100.000, pagando así un total de 400.000, es decir, pagaría 100.000 más de lo debido originalmente. Él debe 300, va a terminar pagando 400 con esta propuesta que él está haciendo. Sin perjuicio de eso, la inmobiliaria se niega a recibir los 200.000 pesos iniciales y le exige el pago total de los 300.000 pesos en el acto. La pregunta que nos hacemos es legítimo el rechazo de la inmobiliaria o está obligada a aceptar el pago parcial por ser económicamente más beneficioso a largo plazo? Bueno, acá es lo que dijo más o menos Asís. Los requisitos que están en juego acá son, en primer lugar, la identidad. Se debe 300.000 pesos.
y fundamentalmente la integridad. ¿Y la integridad cómo se traduce en el caso concreto acá? Bueno, la inmobiliaria no está obligada a aceptar cumplimientos parciales, incluso si esos suponen una alteración económica que es beneficiosa para ella, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la inmobiliaria, al fin y al cabo, está ganando 400.000 y se le debe 300.000. ¿Por qué el deudor no puede hacer eso y la inmobiliaria está obligada a aceptar? Bueno, justamente por estos principios que hacen a los requisitos del objeto del pago y son fundamentales. Bueno, entonces en este caso concreto, por principio de integridad y subsidiariamente también se podría decir de identidad, pero sobre todo integridad, no está obligada a aceptar la propuesta del deudor. Eso sería más o menos el caso concreto. Así que ahora pasamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a seguir mechando, como siempre, los casos prácticos con lo que está diciendo Asís. De paso le damos un respiro que está full. Excelente. Excelente. Y es tal cual así, y eso es importante para entender, ¿no? Por supuesto, a ver, si la inmobiliaria quisiera que le paguen 10 días más tarde y entonces hacerse con 100.000 pesos más, bienvenido sea. Pero justamente, como explicaba Ulises, es la libertad que en todo caso va a tener el acreedor de renegociar y de postergar la fecha de pago. Ahora, lo que la ley le impone al deudor es precisamente eso que decía Ulises, que es cumplir con los requisitos del que hacen al pago íntegro, ¿no? Al pago perfecto, y por lo tanto pagar efectivamente esos 300.000 al día del vencimiento. Sí, exactamente. Ahora vemos el tema de la legitimación, que tiene que ver, genial, que tiene que ver con la legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación activa tiene que ver con quienes realmente están legitimados, ¿no? La legitimación es algo que ya vieron en civil, pero es básicamente quienes están autorizados a pagar, ¿no? Acá tenemos, por supuesto, al deudor. El deudor es el interesado principal, porque como vimos, cuando el deudor paga, el deudor se libera, ¿no? Le confiere el derecho a repeler cualquier acción del acreedor, a liberarse, extingue esta obligación. Esa es la primera cuestión y por supuesto es esencial, ¿no? El deudor siempre va a estar facultado para pagar. El código lo dice expresamente. Este pago, cuando satisface el interés del acreedor, va a extinguir el crédito, lo va a liberar, le va a conferir al deudor, como decía, este derecho a rechazar, a repeler cualquier acción del acreedor y a obtener la liberación. Como segundo legitimado encontramos a los representantes, que pueden ser legales, ¿no? Un representante legal, los padres con respecto a los menores de edad, por ejemplo, o un tutor o curador de una persona con capacidad restringida, o puede ser un representante voluntario, como viene a ser un mandatario, ¿no? Cuando uno, personalmente, yo designo y le encargo a Ulises por un contrato de mandato que lo haga y se ocupe de presentar mi documentación ante determinado organismo para realizar un trámite, ¿no? O de ir y comprarme los pasajes de avión para irme de vacaciones a Bariloche. Es una gestión y es un representante, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en cuanto a una obligación. Yo le puedo encargar a Ulises que él vaya, precisamente pague a esa agencia de turismo que me está vendiendo el viaje, y entonces quien está pagando ahí es precisamente un representante voluntario, ¿no? Ulises está yendo y está pagando mi deuda, pero en mi nombre y representación, ¿no? A través de ese contrato de mandato. Por supuesto, eso no es posible, como veíamos ayer, ¿no? En las obligaciones intuitu personae, a título personal, porque ahí lo que es esencial es, de vuelta, la persona del sujeto, ¿no? En cuanto, si yo tengo la obligación de pintar el cuadro, repetimos el ejemplo de ayer, por supuesto, lo tengo que pintar yo, porque si lo pintara Ulises, que no es un pintor destacado como lo soy yo, el cuadro no va a tener el mismo valor, no va a ser interesante, no va a satisfacer el interés del acreedor, ¿no? Ese es el aspecto esencial de las obligaciones a título personal. Como tercer legitimado están los sucesores. La sucesión, tanto sea, no lo pensemos siempre por mortis causa, ¿no? Por causa de muerte, sino también entre vivos, que viene a ser la transmisión, ¿no? Si yo transmito, cedo mi crédito ante Ulises, después va a ser Ulises el que pueda ir y reclamarle a Esteban la deuda que Esteban tenía conmigo, ¿no? Porque yo se la cedí a Ulises. Entonces va a ser él, para ir a reclamar, ¿no? O en este caso que estamos hablando en realidad de los legitimados para el pago, para ir y pagar, ¿no? Después tenemos, por supuesto, a causa de muerte, que es cuando fallece quien tiene precisamente la deuda, y entonces son los herederos quienes van a poder cumplir, ¿no? Con esa deuda para liberarse.
Y luego tenemos la cuestión de los terceros. Y acá es interesante no solo el efecto de esto de la legitimación, sino en general, porque a veces sí se suele charlar, se suele preguntar, que en los exámenes, que es los tipos de terceros. De acá en general se distinguen en 3 clases. Está lo que se llama el tercero interesado, que como dice su nombre, es una persona que tiene un interés. ¿Qué significa eso? Es aquel tercero al que el incumplimiento del deudor le puede llegar a ocasionar un menoscabo patrimonial, ¿no? Están facultados entonces para pagar, incluso si se opone el acreedor o si se opone el deudor conjunta o separadamente, ¿no? Entonces, dado que a ellos el incumplimiento del deudor los puede llegar a perjudicar, bueno, entonces efectivamente ellos van a estar igual legitimados para pagar. También van a poder pagar los terceros que están expresamente indicados, porque así lo acordaron las partes, ¿no? Y por último, lo que hay que señalar acá es que los terceros no interesados en principio no pueden pagar porque, por supuesto, y acá volvemos siempre al principio general, ¿no? Estamos en el marco de los efectos relativos. Las obligaciones, como principio general, solo producen efectos entre acreedor y deudor, entre los sujetos que se vincularon, ¿no? Que dieron nacimiento a esta obligación. Es muy excepcional el tema de los terceros. Tenemos esta excepción acá del tercero interesado, eventualmente del expresamente indicado, ¿no? Y muy excepcionalmente el tercero que no es interesado, siempre y cuando lo acepte el acreedor, ¿no? Eso como una particularidad. Y después tenemos la parte de la legitimación pasiva, que tiene una particular importancia, porque si uno llega a pagarle a una persona que no está legitimada, ¿no? Que no está autorizada para recibir ese pago, en realidad se está corriendo el riesgo de pagar por duplicado, ¿no? De pagar 2 veces. Uno, por supuesto, quiere pagarle a la persona que efectivamente está legitimada para recibir el pago, porque si uno le paga por error a alguien, eventualmente va a terminar pagando 2 veces, ¿no? Puede llegar a correr ese riesgo, más allá de que después uno puede intentar acciones contra la persona a la que le pagó equivocadamente, por enriquecimiento sin causa, por ejemplo, o por daños y perjuicios. Pero como punto general, por supuesto, uno quiere identificar correctamente a la persona del pago. Y eso parece sencillo a priori cuando uno contrató directamente con el acreedor, y yo acordé directamente con Ulises que yo le iba a pagar, que él me prestó 100.000 pesos y yo se los iba a devolver, ¿no? En un contrato de mutuo. Ahora, si después Ulises muere, para mí ya es más difícil, porque ahí tengo que averiguar realmente quiénes son los herederos y quiénes son entonces las personas con las que tengo que cumplir. Ahí es cuando realmente entra en juego esta cuestión y es importante entender quiénes son los verdaderos legitimados legalmente para recibir ese pago. El principio obviamente es el acreedor, después vamos a tener los representantes del acreedor, como vimos antes, legales o voluntarios, los sucesores por transmisión o por causa de muerte, como decía recién. Después tenemos estos terceros que fueron indicados para recibirlo. El tribunal que dispuso el embargo del crédito, ¿no? Cuando en un proceso judicial se traba un embargo sobre el crédito, el pago que se hace a la orden del juez que dispone esa medida cautelar va a tener efecto extintivo, ¿no? Entonces, si yo debo determinada plata a Ulises y Ulises, viendo que yo no le pago, inicia una medida cautelar, ¿no? Judicialmente, traba un embargo sobre mis bienes, ¿no? Sobre alguno de mis bienes en particular, por ejemplo, sobre mi biblioteca inmensa que tiene unos libros valiosos, ¿no? Entonces, si yo voy y al juez que estableció, que trabó, se dice, ¿no? Ese embargo y deposito la suma de dinero equivalente, bueno, en ese caso se cancela también esa obligación, por supuesto. Entonces ahí el que está siendo el legitimado para recibir es el tribunal de alguna manera, ¿no? Es la cuenta dispuesta a la orden del juez. Y después tenemos el caso también del acreedor aparente, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo interesante, me parece que tiene Ulises. Sí, efectivamente. Acá tenemos un ejemplo que vamos a mechar, como siempre, mechando. Se me escucha bien, ¿no? Porque estoy malabareando. Sí, perfecto. Es un ejemplo práctico, sobre todo para entender bien la noción de acreedor aparente. A veces suelen tomarla, entonces, para tenerlo bien en claro, y que a veces es un concepto un poco foráneo para explicar así teóricamente, quizás es más importante dejarlo concreto y en un caso práctico.
Bueno, digamos, Juan le debía 100.000 pesos a Pedro, Pedro fallece y su único hijo, Esteban, se presenta ante Juan con una sentencia judicial que lo declara único heredero. Como le debía plata, claramente Juan de buena fe le paga la deuda a Esteban. Un mes después, aparece un hijo no reconocido de Pedro con una sentencia nueva que anula la anterior y lo declara a él como el verdadero único heredero, exigiéndole a Juan que le pague la deuda de nuevo. ¿Es válido el pago que Juan le hizo a Esteban? Bueno, eso es una excelente pregunta. El Juan fundamentalmente va a estar protegido porque el código busca proteger a aquellos individuos que de buena fe pagan a su acreedor y a su vez busca proteger al deudor en términos de que no pague dos veces por la misma deuda. En este caso, es un claro caso de acreedor aparente. ¿Por qué? Porque al morir Pedro y tener un único hijo reconocido legalmente, Esteban, ese es el acreedor aparente, ¿no? Ese es al que se le transmite esa obligación y que aparentemente, incluso con una sentencia judicial, entonces la buena fe está casi, te diría que manifiesta, es el que se le debería pagar. Entonces Juan, entendiendo toda esta noción, justamente le realiza el pago. Pero ¿qué ocurre? Se da vuelta la sentencia judicial y aparece un nuevo heredero. Entonces técnicamente Juan le debería pagar ese nuevo heredero. Y el nuevo heredero le dice, necesito el dinero porque esto me corresponde a mí. Pero ¿qué ocurre efectivamente? Bueno, ocurre que justamente Juan hizo el pago es válido, entonces no puede volver a pagar una misma cosa dos veces. Y acá está bastante claro un esquema que hicimos. En este caso, Juan es el deudor, Esteban es el aparente, ¿no? El hijo es el verdadero. Juan se encuentra liberado. Su deuda ha sido extinta por el artículo 883. Esteban, que era el acreedor aparente, es el que está obligado a restituir lo percibido al verdadero dueño, que sería el hijo verdadero, que ha sido validado por una sentencia judicial. Pero el hijo verdadero solamente puede accionar contra Esteban para que le otorgue el dinero que Juan ya le otorgó. Nunca puede hacerlo contra Juan. Es decir, en términos concretos, el pago es válido para el deudor y el conflicto se traslada exclusivamente a la relación entre el acreedor aparente, el hijo verdadero, y el acreedor real. No, perdón, el acreedor aparente, que sería Esteban, y el acreedor real, que sería el hijo, que podría ser, bueno, una acción de enriquecimiento sin causa, con los términos que ya vimos anteriormente, ¿no? Siempre y cuando, como vimos en la clase pasada, sea la única vía judicial posible. Otras peticiones que ya son cuestiones que trascienden la materia. Y justamente el objetivo es proteger la fluidez y también proteger a Juan, el deudor, que ya, para que no realice el mismo pago dos veces, ¿no? Eso es fundamentalmente todo. No sé si quieres agregar algo, vos Asís. No, está clarísimo. Y entonces la cuestión esencial es esa, que, a ver, el deudor aparente vendría a ser aquella persona que a todas luces actúa y se comporta como el verdadero legitimado, ¿no? Como si fuera el acreedor natural y genuino. Entonces, lo que el código recepta es, bueno, dado que esta persona se comportaba, actuaba de manera pacífica como el verdadero acreedor de la obligación, incluso en este ejemplo exhibió una sentencia, ¿no? Entonces, está claro que el deudor que ante esta situación paga, ¿no?, en cumplimiento de la sentencia, tiene que quedar liberado, su pago tiene que ser válido. Y por eso decimos, se protege al comercio, porque si el deudor, cuando alguien viene con una sentencia, tiene que desconfiar, no vaya a ser que después se anule la sentencia y aparezca un nuevo deudor, sería imposible continuar, ¿no?, con el tráfico comercial y la dinámica diaria. Entonces el código establece esa protección y nos dice, bueno, efectivamente el pago es válido, ahora este hijo verdadero va a tener que lidiar con la carga de ir a buscar a este acreedor aparente e entablar una acción contra ese aparente para recuperar lo que el aparente percibió indebidamente, ¿no? Como explicaba Ulises, exactamente. Perfecto, acá tenemos un resumen de los efectos, que es un poco lo que venimos diciendo, ¿no?, en todo este capítulo del pago. El pago extingue el crédito, libera al deudor, implica también el reconocimiento de la obligación, por supuesto, cuando uno paga, reconoce la existencia de la obligación. Si la obligación por algún motivo tenía algún vicio preexistente, pagarla implica lo que se llama confirmarla, o sea, se está saneando ese vicio, ¿no?
si por algún motivo había alguna falla, había habido algún problema, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de la persona para contraer esa obligación en primera instancia, porque, por ejemplo, no tenía la suficiente capacidad, pero ahora, 5 años más tarde, ya teniendo esa capacidad, realiza el pago, bueno, está confirmando ese vicio que tenía la obligación, ¿no? Y por último tenemos el aspecto de la consolidación contractual. Eso implica, si las partes en un contrato convienen, ¿no? Acuerdan la facultad de arrepentirse con la pérdida de la seña por parte del que la entregó, por ejemplo, el pago parcial o total de lo que se debe se va a interpretar como este principio de ejecución contractual y se va a consolidar entonces este negocio jurídico. Pero fundamentalmente se pueden quedar con esos primeros 3 que son los que estábamos viendo y son los que más hacen estrictamente a las obligaciones, ¿no? Después tenemos el punto de la prueba del pago. La prueba es un tema súper interesante y esencial en el mundo jurídico, porque al fin y al cabo termina siendo lo que siempre importa, ¿no? Que es lo que se suele decir siempre en la materia, en derecho procesal y demás, ¿no? La importancia de la prueba. Y ahí lo que tiene gran importancia es el tema de la carga probatoria. La carga probatoria viene a ser a quién le corresponde probar y a quién le corresponde probar qué cosa, ¿no? Y eso se vincula mucho con de qué lado caen, según la ley, las presunciones. Acá lo que el código nos dice es que cuando se trata de obligaciones de hacer, ¿no? Como por ejemplo la de construir la biblioteca o una obligación de dar, por ejemplo, una suma de dinero, le va a corresponder probar a quien invoca el pago. Entonces, si yo le debo los 100.000 pesos a Ulises y Ulises me reclama los 100.000 pesos, tengo que yo demostrar que ya le pagué, ¿no? Entonces saco un recibo, por ejemplo, y demuestro que yo hace una semana ya le pagué, con lo cual no tiene derecho a reclamarme nada, ¿no? Ya tengo mi efecto liberatorio y cancelatorio a través del pago que ocurrió una semana y lo tengo documentado y probado en un recibo. En una obligación de hacer es lo mismo. Yo le muestro y digo, no, la biblioteca la construí, tenía la obligación de hacerla y entregarla y la entregué, ¿no? Y tengo constancia de eso. Puede ser por cualquier medio, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero lo importante es que la carga probatoria de una obligación de hacer o de dar va a corresponderle a quien dice que la cumplió, ¿no? Que es lo que se dice a quien invoca el pago, ¿no? Y recuerden una cosa que quizás no dijimos concretamente, ¿no? Pero el pago no significa el pago de una suma de dinero. El pago es el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en la obligación de hacer, si yo tengo que entregar una biblioteca, cuando yo entrego la biblioteca, estoy efectuando un pago, ¿no? Porque eso reúne los 4 elementos del pago. O puede llegar a reunirlos, ¿no? Si me pidieron una biblioteca de tales medidas, entregué esa biblioteca de tales medidas. Me dijeron que la entregue para el 30 de abril, la entregué para el 30 de abril. Era una biblioteca con los 3 cajones, la entregué con los 3 cajones. Era entregarla en el domicilio del deudor, la entregué en el del acreedor, la entregué en el domicilio del acreedor, ¿no? Entonces, si uno cumple esos requisitos, está haciendo un pago íntegro, perfecto, por más que se trate de una obligación de hacer, ¿no? Se le llama pago también. Creo que eso está claro, pero por las dudas hago la aclaración, ¿no? Y luego tenemos las obligaciones de no hacer, en las que acá sí la carga probatoria se invierte. Acá el código prevé lo contrario. Y eso tiene que ver con el sentido común, ¿no? Acá lo que nos dice el código es, bueno, en una obligación de no hacer, como por ejemplo mantener la confidencialidad, no revelar información confidencial, el que en todo caso va a tener que probar es que se incumplió, ¿no? Entonces, en ese caso, el acreedor va a tener que argumentar y probar que el deudor violó su deber de abstención, ¿no? Entonces, en ese caso no es, por supuesto, la persona que tiene que probar que no violó el deber de confidencialidad, sino la otra, probar que lo violó, porque es mucho más sencillo eso que probar la negativa del infinito, ¿no? Y el principio es que, bueno, como anticipábamos antes, el pago es el cumplimiento de la obligación, se va a poder acreditar por cualquier medio, excepto que por algún motivo se haya previsto lo contrario, se haya previsto un medio específico, ya sea por una disposición legal o por una disposición contractual de las partes. Lo más habitual para probar el pago es el recibo, como mencionábamos. El deudor tiene derecho a exigir el recibo e incluso si el acreedor se rehúsa a proporcionar un recibo, el deudor lo puede constituir en mora al acreedor y va a poder consignar judicialmente el pago.
Eso es algo que también vamos a volver ahora en unos minutitos, pero básicamente eso para garantizar siempre que el deudor pueda librarse, ¿no? Entonces, el deudor pide su recibo, tiene derecho a hacerlo. Si el acreedor se rehusara, el deudor puede judicialmente constituir en mora al acreedor y eventualmente consignar el pago judicialmente, que eso quiere decir simplemente realizar el pago en sede judicial y de esa manera ya queda a disposición del acreedor y el deudor puede quedarse tranquilo que cumplió con su obligación y por lo tanto no va a incurrir él en mora y no van a generársele intereses a posteriori, ¿no? O sea, eso garantiza no solo la obligación del deudor de cumplir, sino también su derecho a poder liberarse a través del cumplimiento. Perfecto. La imputación del pago. El código establece ciertas reglas de imputación, que eso se verifica cuando entre el deudor y el acreedor existen distintas obligaciones de la misma naturaleza, de modo tal que el pago que realiza el deudor no se sabe realmente a qué obligación se corresponde, ¿no? Y siempre, por supuesto, que no alcance ese pago a solventar todas las deudas. Entonces, supongamos que yo tengo una relación con Ulises en las que él, por ejemplo, me provee distintas cosas para mi kiosco, ¿no? Entonces me manda las cajas de barrita de cereal, me manda unos chicles, me manda unos caramelos. Entonces yo tengo 10, 15 facturas de él, una de 100, otra de 20, otra de 500, etc. Y yo le pago a él 400. Y en realidad yo le debo a él 2.000 y en virtud de 10 obligaciones distintas, ¿no? La de obligación de pago por los chicles, la obligación de pago por los caramelos, etc. Entonces, si yo solamente le pago 400, a priori no se sabe realmente qué obligación estoy satisfaciendo, ¿no? ¿Qué estoy pagando? ¿La de los chicles? ¿La de los caramelos? Todas no estoy pagando porque el total no alcanza, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego la imputación, que vendría a ser cómo se asigna ese pago, cómo se lo imputa a las distintas obligaciones existentes entre las partes. Y acá el código es donde establece ciertos principios. Cuando el deudor realiza el pago, el principio general es que puede decir a qué deuda se imputa, ¿no? Pero siempre va a tener que respetar ciertos parámetros. Primero que se trate de una deuda líquida, ¿no? Acá en el ejemplo que yo daba, todas eran líquidas. Estábamos hablando de obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Pero si por eventualmente hubiera una deuda ilíquida en la que todavía no se determinó el monto, bueno, tendría que priorizar las que ya tienen un monto determinado, ¿no? Y también se tienen que priorizar las de plazo vencido, que eso realmente el código lo hace incluso para proteger al propio deudor, ¿no? Porque si no, si paga primero una deuda que todavía no venció, cuando tiene deudas vencidas se le van a estar generando intereses innecesaria y ridículamente, ¿no? Entonces, lo primero es que siempre vamos a priorizar pagar una deuda que ya es exigible, que ya tiene un plazo vencido, que el acreedor ya puede reclamarle, ¿no? Y además lo que nos dice el código es que si el deudor adeuda no solo el capital, sino que ya también adeuda ciertos intereses, en principio se va a imputar a intereses, ¿no? Entonces, solamente se va a poder imputar el pago al capital si el acreedor lo consiente, ¿no? Si no, se va a imputar a los intereses para cancelar primero eso y luego el capital. Bien. Si el deudor no imputa el pago, tiene que hacerlo el acreedor. Y el acreedor también lo tiene que hacer bajo ciertas reglas previstas por el código. La primera, la misma, que recaiga sobre una deuda que ya es exigible y que es líquida. Y después lo que nos dice el código es que una vez que se cancelaron una o varias deudas, va a poder aplicar el saldo a cancelar parcialmente las demás. Pero esto, a ver, va a poder, nos dice el código, es una posibilidad, es una facultad que tiene el acreedor. Porque como vimos antes, está este principio de integridad del pago, y el mismo que veíamos en el ejemplo de Ulises, ¿no? No tiene por qué aceptar que le paguen 30 a una obligación de 100. Por lo tanto, si quiere, puede rechazar esos otros 30 y esperar a que directamente le traigan los 100 todos juntos, ¿no? Por una cuestión que hace al principio de integridad. Pero eventualmente, por supuesto, el acreedor siempre tiene la facultad de, si así lo prefiere, hacer de lado esa cuestión y en su beneficio ir recibiendo pagos parciales, ¿no? No está obligado a aceptarlo, pero tiene la facultad, por supuesto, de hacerlo. Si ninguna de las partes realiza la imputación, se aplica la imputación legal. Y acá lo que dispone el código es que el pago se va a imputar, también para proteger al deudor, a la obligación vencida, de plazo vencido, o sea, ya exigible, que sea más onerosa para el deudor. Si hay varias que son igualmente onerosas, se va a prorratear
entre todas ellas, ¿no? O sea, se va a dividir en partes iguales entre todas ellas, en función de su porcentaje, ¿no? Perfecto. Bien, entramos al capítulo de la mora, otro tema de enorme importancia en el mundo del derecho. La mora, sencillamente, es el retardo, como marca acá la diapositiva, en el cumplimiento de la obligación que resulta jurídicamente relevante y que es imputable al deudor. ¿Qué quiere decir esto? La mora es un estado transitorio, es un estado que es distinto al simple retraso, a la simple demora, que en principio no tiene relevancia, pero también es distinto que un incumplimiento definitivo, ¿no? Que es cuando ya es imposible cumplir o es inútil cumplir porque, como veíamos ayer, se frustró la finalidad, ¿no? Como en el caso que decía ayer, el vestido de novia que se quiere entregar después del casamiento. Ahí el cumplimiento es posible, pero ya es inútil, ¿no? Nadie quiere un vestido de novia después de que el casamiento ya haya ocurrido, ¿no? Entonces, esta cuestión de la mora se diferencia de esas dos cuestiones, de un simple retraso y de un incumplimiento definitivo. La mora está en el medio de eso y se va a producir cuando se reúnan tres elementos que ahora vamos a ver. Lo primero es que se produce por el simple transcurso del tiempo fijado para cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, el principio general que consagra el código, y esto es clave, es el de la mora automática. Ese es el principio general. Hay tres elementos que tienen que estar reunidos para que se verifique la mora. El primero es un elemento objetivo, que implica sencillamente que haya un retraso en el cumplimiento, ¿no? Entonces, había que entregar la mercadería para el 30 de abril, estamos a 5 de mayo y no se entregó, ¿no? O incluso estamos a 1 de mayo, al día siguiente, ¿no? La obligación es exigible desde el 1 de mayo, desde el día siguiente, el deudor no cumplió, por lo tanto ya tenemos este elemento objetivo, que es hay un retraso. El tiempo ha sido, el requisito de puntualidad está insatisfecho, ¿no? Después tenemos el elemento subjetivo, que implica que la inejecución tiene que ser imputable al deudor a título de culpa o dolo. O sea, si hubo fuerza mayor o hubo un caso fortuito, que es algo que ya deben haber visto y que se ve más en detalle en la segunda parte de obligaciones para responsabilidad civil y sobre todo en contratos, ¿no? Pero entiendo que saben bien de qué se trata, ¿no? En esos casos, cuando es simplemente una fuerza mayor, no pudo entregar la mercadería porque estaba yendo en un avión y el avión se cayó, ¿no? Pues un supuesto de fuerza mayor, no se cae nunca un avión, ¿no? Es algo que era impredecible, que era inimaginable, que no podía ser esperado, que no era previsto al momento de contratar, ¿no? Ahí estamos ante un caso de fuerza mayor, entonces en ese caso no se está cumpliendo ese elemento subjetivo, porque el incumplimiento en el término indicado no es imputable al deudor, no es culpa del deudor, ¿no? Es por un hecho fortuito, es un caso de fuerza mayor. Ahora, si el deudor simplemente no entregó a tiempo por problemas que le son imputables, bueno, ahí tenemos también reunido este elemento subjetivo. Y el último elemento de la mora es el interés del acreedor en el cumplimiento, ¿no? Si el acreedor ya perdió el interés en que se cumpla, entonces no va a haber mora, sino que va a haber, como anticipaba recién, un incumplimiento definitivo, que es esto que decíamos del vestido de la novia, ¿no? Ahí ya no hay un interés del acreedor en el cumplimiento, entonces no puede haber mora. Hay directamente un incumplimiento definitivo y por lo tanto va a haber lugar para que reclamemos daños y perjuicios, pero ya no para constituir en mora al deudor y seguir exigiendo un cumplimiento, ¿no? Acá tenemos más detalles sobre este principio general que recepta el código de la mora automática. Y lo que nos dice el código es que este principio rige en las obligaciones a plazo cierto y en las obligaciones a plazo incierto, ¿no? Entonces acá tenemos a plazo cierto, son, como indica el nombre, las obligaciones en las que el vencimiento está fijado para una fecha determinada, ¿no? Se ha establecido que se va a cumplir el 1 de septiembre o se va a cumplir 10 días después de que entregue la mercadería, como decíamos antes, ¿no? Eso sería a tantos días de un determinado acontecimiento. Y a plazo incierto cuando están sujetas a un hecho futuro que es necesario, pero que no se sabe cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces yo digo, cuando un mes después de que te recibas, Ulises, te voy a regalar un auto, ¿no? Es un típico ejemplo de un plazo incierto. Hay un hecho futuro necesario y una vez que ese hecho ocurra, que no se sabe cuándo va a ocurrir, si el mes que viene o el otro o en un año, a partir de ahí se computará ese otro plazo, ¿no? Y acá tenemos ciertas excepciones que prevé el código en las cuales no rige este principio de mora automática.
En concreto, el principio de mora automática no rige para las obligaciones que tienen un plazo tácito, porque eso sería muy polémico. Si no se sabe realmente cuándo se va a cumplir, es difícil de establecer entonces en qué momento entra en juego la mora, ¿no? Y en las obligaciones que son a plazo indeterminado propiamente dicho. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Las obligaciones a plazo tácito, el vencimiento no está expresamente convenido, pero sí surge de la naturaleza, de las circunstancias de la obligación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un problema en mi casa en una pared, contrato un albañil para que la venga a reparar, y yo no acuerdo con el albañil que la tiene que terminar en un día, en 3 días, en una semana, porque yo tampoco soy experto en paredes y no tengo una noción clara de cuándo la va a terminar. Entonces, para mí es cuestión de que el hombre venga, haga su trabajo, y que le lleve el tiempo razonable que demande la naturaleza y circunstancias de la obligación, ¿no? En ese caso, entonces, no hay un principio de mora automática. Ahora, yo lo voy a poder constituir en mora si, por ejemplo, el hombre tarda un mes en reparar la pared, lo cual no parece razonable, yo creía que no lo es, ¿no? Según, obviamente, el supuesto de que se trate. Para poder constituirlo en mora, al no haber mora automática, se requiere una interpelación, ¿no? Una manifestación formal, unilateral de mi parte, por la cual el acreedor le está reclamando el cumplimiento de la obligación. Entonces, una vez que yo lo interpelo, por ejemplo, con una carta de documento, ahí sí, entonces, va a quedar constituido en mora si no cumple. Y por el otro lado, el otro caso en el que también tenemos esta cuestión de excepción al principio de mora automática, es las que se llaman obligaciones a plazo indeterminado propiamente dicho, que son aquellas en las que las partes posponen la determinación del momento de cumplimiento a un momento futuro. Y en ese caso se va a requerir que el plazo lo fije en juez para poder constituir en mora la contraparte. Y el caso acá, el ejemplo es el de las obligaciones de pago a mejor fortuna, que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero antes tenemos este ejemplo, así que vamos a esto que está buenísimo. Estaba el ejemplo, ¿no, Ulises, antes? Oh, sí, perfecto. Sí, perdón, tuve un traspapeleo. Como se dice, bueno, acá tenemos el ejemplo, como este es un tema sumamente importante, nada, hay que tenerlo bien en claro. Entonces vamos a analizar un caso práctico y vamos a resolverlo juntos. Pérez le presta 500.000 pesos a su amigo García para que éste pueda iniciar un emprendimiento. En el documento firmado, ambos acuerdan expresamente que García devolverá el dinero cuando su situación económica mejore. Pasan 2 años, el emprendimiento de García es un éxito y es evidente que ya tiene solvencia económica. El señor Pérez, cansado de esperar, le envía una carta de documento exigiendo el pago en 48 horas. García recibe la carta, pero no paga, alegando que él todavía no considera que su situación sea lo suficientemente buena. Primero de todo, una pregunta que siempre va a aparecer es ¿qué tipo de plazo tiene esta obligación? En base a lo que dijo, ¿no? Justamente Asís hace poco. ¿Se encuentra en mora García? ¿Surte efecto la carta de documento para constituir en mora García? Bueno, en este caso, en base a lo que dijo Asís, justamente se trata de una obligación indeterminada propiamente dicha, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando su situación económica mejora, esto es el pago a mejor fortuna, ¿no? Si no me equivoco, que lo vamos a ver más adelante, aquí justamente no es un hecho futuro que necesariamente va a ocurrir, es un hecho futuro que puede ocurrir como no puede ocurrir, es indeterminado propiamente dicho. En este caso, entonces ahí ya tenemos determinada la primera pregunta, se trata de un plazo indeterminado propiamente dicho, ¿no? ¿Se encuentra Mora García? ¿Surte efecto la carta de documento para constituir en Mora García? Bueno, justamente aquí sabemos perfectamente que el principio de mora automática haría, si se tratase de una obligación que rige, ¿no? en base al artículo que explicó Asís, haría que justamente ni siquiera se tenga que advertir para que se encuentre García Mora. Pero como son las obligaciones propiamente indeterminadas, son justamente una excepción a la regla general del principio de mora automática, se requiere justamente que García se le sea notificado, ¿no? De alguna forma. Ahora, generalmente la interpelación es el método a través del cual se inicia la mora al individuo particular, ¿no? O sea, es cuando ya empieza a correr la mora. En este caso, como es indeterminada propiamente dicho, justamente la interpelación no surte efecto justamente en relación a García.
sino que se requiere la fijación judicial, en este caso justamente que se verifique que la situación económica de García ha efectivamente mejorado, ¿no? Entonces, justamente la pregunta sería, no surte efecto en este caso la carta de documento, se requiere la fijación judicial. Ese sería más o menos el caso. Sabemos que este es un tema que suele ser preguntado bastante, ¿no? Es un tema muy importante, por eso queríamos, sobre todo, tener en claro la diferencia entre los distintos plazos, porque este es un plazo indeterminado propiamente dicho, la diferencia entre esto y quizás lo que dijo Asís, el plazo incierto, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, el tácito, el incierto, exactamente, tal cual, tal cual. Sí. Perfecto. Luego tenemos entonces el pago por consignación. Ok. El pago por consignación es un pago coactivo que se realiza ante la oposición injustificada del acreedor, ¿no? Entonces, cuando el acreedor, como decíamos antes, por un motivo que no es razonable, se rehúsa a aceptar el pago por parte del deudor, se puede recurrir a este mecanismo que la ley prevé en beneficio del deudor para permitirle y asegurarle su derecho a liberarse, a cumplir la obligación, a extinguirla, a liberarse y a poder entonces rechazar cualquier acción futura del acreedor, ¿no? Esta consignación, este pago por consignación puede ser judicial o extrajudicial. Cuando la consignación es judicial, lo que ocurre es que básicamente se va a realizar un depósito en dinero a la orden del juez interviniente, ¿no? Ese es el supuesto de la consignación judicial. Lo que se requiere, en primer lugar, obviamente, es que el acreedor haya sido constituido en mora, o sea, el deudor quiso pagar, el acreedor lo rechazó, lo intimó, entonces el acreedor está constituido en mora, ¿no? Quedó manifiesto y evidente que el acreedor se está rehusando a aceptar. El otro requisito es que haya una incertidumbre sobre la persona del acreedor. ¿Qué significa esto? Que tenga que haber dudas razonables sobre quién es la persona del acreedor. Y ahí tenemos, por ejemplo, el supuesto de los herederos, ¿no? Decimos, bueno, falleció mi acreedor y veo que aparecen varias personas que pretenden ser herederos, todavía no hay una sentencia, no me queda claro realmente quién es el legitimado para recibir el pago. Entonces, tengo esta incertidumbre sobre la persona del acreedor, ¿no? Entonces voy a preferir, en ese caso, para asegurarme el cumplimiento y obtener la liberación, recurrir a este mecanismo de la consignación judicial, ¿no? Entonces ahí tenemos ya los primeros dos elementos. Y el tercero es, de alguna manera, la consecuencia del segundo, y es que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. ¿No? Entonces, en cualquiera de estos tres escenarios, que el segundo y el tercero son bastante parecidos, ¿no? Pero en cualquiera de estos tres escenarios, que el acreedor haya sido constituido en mora y por algún motivo se esté rehusando a aceptarlo, ¿no? Que haya una incertidumbre sobre quién es el acreedor, o que por una causa que no le sea imputable al deudor no tenga manera de realizar un pago que sea válido, entonces sí se va a poder recurrir a esta consignación judicial. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de que no pueda realizarse un pago seguro y válido por una causa que no le sea imputable al deudor sería cuando el acreedor se vuelve incapaz, por ejemplo, ¿no? Tiene una capacidad restringida en el momento en el que resulta exigible el cumplimiento. O sea, cuando contrataron no tenía esa restricción a la capacidad y pasó a tenerla después, ¿no? Y es imposible contactar o no se conoce quién es el representante que está autorizado legalmente para recibir el pago en nombre de esa persona. Entonces, en estos casos se deposita el dinero a la orden del juez interviniente en una cuenta determinada. Y si fueran cosas que no se pueden conservar o que es muy costoso conservarlas, ahí el juez va a poder incluso ordenar que se subasten y depositar el dinero en esa cuenta. Y la segunda opción de consignación ya es más excepcional, es la consignación extrajudicial, que se admite únicamente en las obligaciones de dar suma de dinero, a diferencia de la anterior, ¿no? Y que permite al deudor depositar la suma deudada ante un escribano de registro, pagando el capital, pagando los intereses, o sea, haciendo un pago íntegro, por supuesto, y notificando también al acreedor el día, la hora y el lugar en que se va a realizar esta consignación, este depósito. Si no es posible notificar, el código directamente establece que no se puede realizar una consignación extrajudicial. Solamente va a poder ir por la vía de la consignación judicial y no la extrajudicial.
Y el último punto acá es que el escribano va a tener que notificar al acreedor fehacientemente dentro de las 48 horas de que reciba el dinero, ¿no?, consignado al acreedor para que pueda presentarse y retirar el depósito. Bueno, acá nuevamente otro caso para poner en concreto lo que dijo Asís. Martín tiene que pagar el último mes de alquiler a su dueño, el señor Pérez. El día que va a pagar se encuentra con dos personas en la puerta, el hijo del señor Pérez y un apoderado con un documento viejo. Ambos le exigen el dinero y ambos dicen ser los únicos autorizados para cobrar. Martín tiene el dinero en la mano, quiere pagar para no quedar en mora, pero no sabe a quién dárselo y teme terminar pagando 2 veces. ¿Qué debe hacer Martín para liberarse de la deuda legalmente y evitar que le cobren intereses? Bueno, justamente puede hacer aquello que ha dicho Asís hace 5 segundos, puede recurrir al Instituto de Consignación Judicial. En este caso se dan los requisitos. Hay una incertidumbre en cuanto a quién es el acreedor. Y a su vez hay inseguridad en torno a si Martín puede realizar un pago seguro y válido. Es decir, hay temor a si justamente se verá forzado a realizar el pago 2 veces. Entonces, este es un ejemplo bastante interesante sobre cómo se soluciona este tipo de cuestiones donde hay dos acreedores que aparentemente pueden ser perfectamente uno o el otro, y hay incertidumbre. Bueno, justamente el individuo, a los efectos de no incurrir en mora y a su vez proteger su dinero, puede recurrir a la vía judicial y ¿no?, para justamente evitar cualquier tipo de problemática, ¿no? Ahora pasamos al siguiente ítem. Perfecto. El pago por subrogación. Perfecto. Acá tenemos la cuestión del pago por subrogación, que acá el código lo que marca expresamente es que el tercero que está cumpliendo por subrogación va a asumir los derechos y las acciones del acreedor. La subrogación es básicamente un reemplazo, ¿no? Una persona pasa a ocupar la posición de otro en esa relación jurídica. Se subroga, eso es lo que implica en concreto. Y existen dos grandes clases de subrogación, al igual que veíamos recién con el tema de la consignación, ¿no? Tenemos una subrogación acá legal y otra que es convencional. La legal, como indica su nombre, surge de la ley y prescinde de la voluntad de las partes. No se requiere su consentimiento, sino que su fuente es legal y eso alcanza para que efectivamente pueda realizarse, ¿no? Y ahí pusimos un ejemplo de una subrogación legal, que tiene que ver, por ejemplo, con el fiador que paga la deuda para que no le embarguen sus propios bienes, ¿no? Un fiador, a ver, es un contrato de fianza, ¿no? En el que, por ejemplo, uno saca un préstamo, creo que ayer ponía este mismo ejemplo, saca un préstamo en el banco, ¿no? Yo contrato con el Banco Galicia, me ofrecen un préstamo de 100.000 pesos y el Banco Galicia, por supuesto, quiere asegurarse de que yo vaya a pagar y como no tiene manera de asegurárselo quizás o no tengo otros activos yo personalmente, opto porque una persona que tiene bienes, que es solvente, como por ejemplo Ulises, se presente, firme un contrato de fianza, entonces él va a asegurar que ante el caso de que yo no pague, va a ser él quien le pague al banco, ¿no? Entonces ahí Ulises es el fiador. Entonces, en ese caso, suponiendo que el banco empieza a reclamarme a mí por el pago de ese préstamo y yo no estoy cumpliendo, bueno, ahí Ulises, por supuesto, sabe que en ese momento el banco va a ir contra él. Entonces, para evitar, por ejemplo, que le embarguen un activo que para él tiene cierta importancia, ¿no? Y que es crucial y que él lo va a querer utilizar para otra cosa, por ejemplo, directamente se presenta y paga, ¿no? Paga en dinero para evitar un embargo. Entonces, ahí ya se está produciendo esa subrogación. Y después tenemos, ocupa mi lugar, ¿no? En esa relación. Y después tenemos la subrogación convencional que deriva del acuerdo de voluntad de los interesados, ¿no? Perfecto. Pago a mejor fortuna y beneficio de competencia. Bien, esto es lo que vimos recién con el ejemplo, ¿no? Es cuando las partes, es una cláusula, esto es algo excepcional y raro, no lo he visto, la verdad, en las prácticas, pero obviamente es una cláusula que está prevista en el código y que se establece en beneficio, obviamente, exclusivo del deudor,
y que lo que permite es que el deudor pague cuando mejore su fortuna, digamos, cuando pueda, cuando mejore su fortuna. Obviamente se trata entonces de una obligación a la que se le aplican las reglas de las obligaciones de plazo indeterminado, porque por supuesto se desconoce cuándo va a mejorar la fortuna del deudor. Sí. El acreedor va a poder reclamar el cumplimiento de la prestación y le va a corresponder entonces al deudor probar que su fortuna no mejoró de alguna manera, que su estado patrimonial en realidad le impide todavía pagar. Obviamente es un concepto sumamente ambiguo, por eso también es muy desaconsejable. No queda del todo claro cuándo mejora la fortuna, qué ocurre cuando la fortuna mejora en la percepción del acreedor, pero para el deudor no mejoró, ¿no? Es un conflicto que por supuesto puede surgir y por eso la verdad no es algo que se vea con frecuencia en la práctica. Y después tenemos el beneficio de competencia, que es otro supuesto excepcional en materia de pago. Y lo que nos dice el código es que se trata de un derecho que se le otorga a ciertos deudores para que paguen, y dice el código, lo que buenamente puedan, ¿no? Según las circunstancias y hasta que mejore la fortuna. Es bastante similar, ¿no? Pero bueno. Sobre todo porque antes se utilizaba además para cuestiones de subsistencia de los herederos y de la familia de la persona. Y hoy en día ya existen otros mecanismos del código que establecen, por ejemplo, la inembargabilidad de los bienes muebles indispensables para la vida, ¿no? Entonces ya hay otros mecanismos de protección, por lo tanto esto ya ha quedado un poco en evidencia y está siendo criticado y no tiene una gran trascendencia. Con eso cerramos, entiendo, el pago. O sea, vimos ya entonces, todo esto fue pago, todo esto es, por supuesto, el medio por excelencia de cumplimiento de las obligaciones. Las obligaciones nacen para cumplirse y eso implica nacen para pagarse, ¿no? Para cumplir con esos 4 requisitos, es decir, para hacer lo que se acordó que se hiciera en el momento acordado, en el lugar acordado y en la forma acordada, ¿no? Esos serían los 4 requisitos que vimos de integridad, identidad, puntualidad y localización, que tiene que reunir el pago. De vuelta, no es simplemente el pago de una suma de dinero, sino el cumplimiento de la prestación cualquiera que se haya acordado, ya sea de hacer un cuadro, de brindar un asesoramiento legal o de devolver los 100.000 pesos que se pidieron prestados. El segundo modo de extinción de las obligaciones es la compensación. Y eso tiene lugar cuando 2 personas, y el código dice por derecho propio, ¿qué significa eso? Que no puede ser en virtud de que yo soy representante de fulano, etcétera, ¿no? Quiere decir 2 personas, por ejemplo, yo y Ulises, reunimos simultánea y recíprocamente la calidad de acreedor y deudor, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo a Ulises le presté 100.000 pesos, él me debe 100.000 pesos, pero en paralelo después dijimos, bueno, vamos a irnos de vacaciones a Bariloche y él pagó 70.000 pesos, por ejemplo, para los pasajes. Estoy dando números que son, por supuesto, ridículos, ¿no? Ojalá. Ahora, está claro que si tenemos esos 100.000 pesos que yo le di a él y él pagó 70.000 para mí, está claro que yo soy acreedor de él con respecto a esos 100.000, pero soy deudor con respecto a esos otros 70, ¿no? Entonces acá el código, ¿qué hace? El sentido común para facilitar el comercio, para simplificar la actividad bancaria en las cuestiones que son de gran escala, ¿no? ¿Qué establece? La compensación, ¿no? Lo que indica el sentido común. Bueno, no te voy a dar yo 100 no me vas a dar vos 100 para que yo te tenga que dar 70. Vamos a hacer la cuenta, vamos a compensar. El saldo que resulta es que simplemente vos me tenés que dar 30, ¿no? De esa manera se va a extinguir una obligación, ¿no? Por la existencia de 2 obligaciones entre 2 personas que reúnen calidad de deudor y acreedor recíprocamente, ¿no? Se están neutralizando 2 obligaciones recíprocas y se evita ese desplazamiento innecesario de bienes, se simplifica el pago. Esa es la compensación. Y tenemos la compensación legal, que requiere que las obligaciones sean homogéneas, sean líquidas, los créditos sean exigibles y expeditos. Una convencional, que puede ser por acuerdo de partes. También está la compensación que es facultativa, y hay una compensación judicial, ¿no? Eso lo regula el código, lo pueden encontrar en artículos separados, pero en gran medida lo esencial del concepto de la compensación es siempre el mismo y es eso, ¿no? Una compensación judicial, como dice el nombre, la va a determinar un juez, ¿no? Al momento de dictar una sentencia.
una compensación convencional por acuerdo de partes, ¿no? Pero digo, son todas compensaciones en las que lo que le ocurre es exactamente lo mismo. Es simplemente una simplificación para evitar desplazamientos, idas y vueltas que son innecesarios. Después tenemos la confusión, que es particular esta figura. Lo que dice el código es que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio, ¿no? Entonces, esta figura tiene distintos requisitos. El primero es que no haya un sujeto acreedor distinto del sujeto deudor. O sea, el acreedor es el mismo que el deudor, ¿no? En cualquier obligación se requiere la bipolaridad, eso que decíamos, de que existe un acreedor y existe un deudor que sean sujetos distintos, ¿no? Eso es un elemento esencial de la obligación, la existencia de esos dos sujetos. Por lo tanto, ante la falta de uno de ellos ya no va a existir esta relación obligacional, ¿no? El otro requisito es que esta obligación, este acreedor-deudor, recaiga sobre un mismo patrimonio, no sobre el patrimonio mío y el patrimonio de mi sociedad separada, ¿no? Y los obligados estén, por supuesto, actuando por derecho propio, no como representación. Entonces, el típico caso de esta confusión tiene que ver con las sucesiones, ¿no? Entonces, si yo tengo una relación con una obligación con mi padre, por la cual mi padre me prestó 100.000 pesos, ¿no? Como venimos diciendo. Si después él falleciera y yo heredo, por ejemplo, 150.000 pesos, ¿no? Ahí está claro que, a ver, al fin y al cabo yo de esa obligación estoy siendo acreedor y deudor al mismo tiempo, ¿no? No tiene sentido. ¿A quién le voy a pagar si soy yo el único heredero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se produce este fenómeno, la confusión. Se está reuniendo la calidad de acreedor y deudor respecto de esa obligación, ese préstamo que tenía a un acreedor, mi padre, de que y un deudor, yo, de pagarle esa suma de dinero, ¿no? Y ahora, por esa causa de la muerte, resultaría reunido en un único sujeto, en mí. Entonces no hay ya bipolaridad, los dos sujetos están reunidos en un mismo patrimonio, en el mío, por lo tanto se extingue esa obligación, ¿no? Total o parcialmente, obviamente, en función del caso. Después tenemos la novación, que es la extinción de una obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Se dice entonces que la obligación preexistente es causa de esa nueva obligación. Tiene ciertos requisitos. El primero es lo que se llama el animus novandi, o la voluntad de novar, ¿no? Es el requisito esencial de la novación. Después tenemos la voluntad de las partes, que se tiene que manifestar claramente en este nuevo acuerdo, ¿no? O simplemente el hecho tácito de que la existencia de la obligación anterior sea incompatible con la nueva, ¿no? Y los sujetos tienen que tener, obviamente, capacidad para novar. Acá lo vamos a ver claro con estos dos tipos de novación que hay, que tenemos la novación, tres tipos: la novación subjetiva, que opera por el cambio de uno de los sujetos obligados, o sea, uno o varios, ¿no? Si cambia el acreedor, ¿no? Entonces, el acreedor cambia, se está produciendo una novación. Entonces, porque está cambiando uno de los sujetos, que es uno de los elementos de la obligación. Y en ese caso se requiere el consentimiento del deudor, ¿no? Si el deudor no consiente, ¿no? Entonces, yo le debía 100 a Ulises, Ulises es el acreedor, la figura de Ulises cambia, se requiere, y ahora pasa a ser Esteban. Se requiere que yo consienta que Esteban sea mi nuevo acreedor. Eso no implica que ellos no puedan eventualmente cederlo. Eso va a figurar como lo que se llama un contrato de cesión de crédito, pero no es una novación. Simplemente eso es una cuestión de abstracción jurídica en realidad, ¿no? Pero no quiere decir que eso no se permita, pero bueno, va a tener consecuencias distintas. Y si quien cambia es el deudor, la ley lo que va a requerir es el consentimiento del acreedor. Después tenemos la novación objetiva, que ocurre ya no cuando lo que cambia es uno de los sujetos, sino cuando se modifica el objeto o la causa de la obligación primitiva. ¿Que se modifique el objeto? ¿Qué significa? La obligación de entregar una computadora, por ejemplo, se convierte en la de entregar un software determinado, por ejemplo. O sea, antes habíamos pactado que el objeto era la entrega de una computadora y ahora es la entrega de un software. Podemos también modificar la causa, ¿no? El comodato de un inmueble ahora se transforma en un alquiler, ¿no? Entonces antes simplemente era un comodato, ahora pasa a ser un alquiler. Antes yo te dejé que vos te quedaras un par de semanas en mi casa como un favor gratuitamente, y de repente,
por algún motivo al final vos no viniste solo de visita a Buenos Aires, te vas a instalar ahí por un trabajo 6 meses, entonces yo te digo, bueno, está bien, entonces si vas a estar 6 meses y yo el departamento lo alquilaba, mejor hagamos un contrato de alquiler y ahí se está produciendo una novación por cambio de causa, ¿no? Una novación objetiva por cambio de causa. Y la novación legal se produce por disposición legal, como dice el término. Y en este caso sí que no se requiere el animus novandi, ¿no? Porque lo dispone la ley, no lo disponen las partes, no se requiere esa intención. Y el ejemplo típico acá es el del acuerdo homologado en el concurso preventivo, que quizás lo vieron en comercial, ¿no? Que cuando se realiza en el marco del concurso el acuerdo, se homologa en el marco del concurso este acuerdo, se extinguen todas las obligaciones del fallido y nacen otras nuevas justamente que están destinadas a reemplazarlas y cuya fuente es este nuevo acuerdo homologado, ¿no? Ahí está esa otra novación legal. Después tenemos otro modo de extinción de las obligaciones, ¿no? Entonces seguimos sumando modos de extinción. Acá tenemos la dación en pago, que ya la habíamos mencionado previamente, y acá es cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago algo distinto a lo adeudado. Entonces, de repente le dicen, bueno, yo te debía 300.000, ¿no? Como decía en el ejemplo de Ulises, pero hoy te voy a pagar 200.000 y dentro de 10 días te pago otros 200.000. Y si el acreedor eso lo acepta, entonces, genial, y se produce una dación en pago. Autoriza al deudor a cumplir sin respetar el requisito de identidad de pago. Esa es la esencia de esto, ¿no? Después tenemos la renuncia y la remisión. La renuncia es simplemente un acto por el cual se abdica un derecho, como dice su nombre, se renuncia. Cualquier persona puede renunciar a los derechos que les confiere la ley, siempre y cuando eso no se encuentre prohibido, ¿no? Y solamente se estén afectando derechos privados, ¿no? No se puede renunciar al derecho general a las leyes, no se puede renunciar a reclamar o a percibir alimentos, no se puede renunciar a la prestación, a la prescripción futura, por ejemplo, ¿no? Esos son supuestos en que la ley no autoriza la renuncia. Los demás se permite renunciar y por lo tanto es válido y ello va a producir la extinción de la obligación. Me debía Ulises 100 pesos y yo le digo, dejá, olvídate, renuncio. Bueno, ya está, se extinguió la obligación, ya no me debe más 100 pesos, ¿no? La remisión es similar, es el acreedor perdonando al deudor el pago de una obligación, ya sea de forma total o parcial, ¿no? Ese es un perdón. Y el código acá marca en un artículo que, excepto prueba en contrario, se va a considerar que el acreedor realizó una remisión, ¿no? Si le entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda, ¿no? Entonces la deuda está en un documento y si se lo entrega, ¿no? Por ejemplo, tiene qué sé yo, tiene un pagaré, por ejemplo, y se lo devuelve, ¿no? Se va a considerar entonces que, o un cheque que estaba con pago diferido a 60 días, entonces cuando venciera la fecha yo como acreedor iba a poder ir, depositarlo y cobrar. Si se lo vuelvo a entregar a mi deudor, bueno, se entiende que es una remisión, que estoy restituyendo ese documento original y por lo tanto de alguna manera le estoy perdonando esa deuda y me desentiendo, ¿no? Obviamente tiene que ser voluntario esto, ¿no? Tiene que haber discernimiento, tiene que haber intención, tiene que haber libertad. Y obviamente ambas cosas están produciendo los efectos del pago, tal cual, porque son medios de extinción de la obligación. Y tienen una interpretación, nada, una última cosa para decir, tienen una interpretación restrictiva, por supuesto, ¿no? Cualquier renuncia a un derecho siempre se interpreta de forma restrictiva, ¿no? Después, otro medio de extinción de las obligaciones es la imposibilidad de cumplimiento. Esto es un artículo interesantísimo y muy importante, que lo que nos marca es que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación que se produzca por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Si en cambio sí hubiera responsabilidad del deudor, entonces lo que ocurre es que se extingue la obligación y se transforma en la de pagar daños y perjuicios, ¿no? Ahora, volvamos a este escenario en el que efectivamente se produce por un caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, acá lo que nos dice el código es una imposibilidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre con posterioridad al nacimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir que sea objetiva? Que sea
genuina, ¿no? Para una persona que lo mira desde una perspectiva independiente, ¿no? Que no sea simplemente para mí personalmente se volvió difícil cumplirlo, sino que genuinamente sea imposible, ¿no? En las circunstancias cumplir. Que sea absoluta quiere decir que no sea meramente que se pueda sanear, ¿no? O sea, tiene que ser una imposibilidad material o legal. Debe ser absoluta en el sentido de que tiene que ser humanamente insuperable y como decía, también tiene que ser objetiva, ¿no? En el sentido de la prestación en sí, ¿no? Y el carácter definitivo hace al tiempo. La imposibilidad no puede ser meramente transitoria, tiene que ser precisamente definitiva, ¿no? Permanente en el tiempo. Y el caso fortuito también hace a esa cuestión siempre presente de que no se tiene que haber podido prever este hecho al momento de contratar, al momento de dar nacimiento a la obligación. Eso es un elemento siempre crucial, ¿no? Y la imposibilidad, por supuesto, decíamos, no se tiene que imputar al deudor. Si fuera culpa del deudor, el deudor tiene que indemnizar daños y perjuicios, ¿no? O sea, ahí se transforma la obligación, va a convertirse en la de pagar una suma de dinero, ¿no? Con el concepto de indemnización de daños y perjuicios. Por último, no sé, no, nos quedan un par más. Tenemos la transacción, son varias. Tenemos la transacción, que la transacción es un contrato, per se está regulado en la parte de contratos, en el código, y lo que nos dice es que las partes, para evitar un litigio o para ponerle fin, terminan extinguiendo obligaciones que son dudosas o que son litigiosas, o sea, que se están controvertiendo en un juicio, realizándose concesiones recíprocas, ¿no? Es simplemente un contrato en el que existen cuestiones que están debatidas y las partes deciden, arreglan entre sí, ponerle fin y llegan a un acuerdo al respecto de ellas, ¿no? Es algo que lo pueden llegar a ver más en detalle en contratos, pero me parece que el concepto es claro y no requiere mayor análisis. Después tenemos el tema de la prescripción extintiva, que también se llama prescripción liberatoria, de cualquiera de los dos modos lo pueden encontrar, es otro modo de extinción de la obligación. La particularidad de la prescripción liberatoria es que es un modo de extinción de las obligaciones que se produce por el mero transcurso del tiempo y ante la inactividad del acreedor. Y de esa manera se libera al deudor, ¿no? Afecta la acción, se suele decir, y no el derecho. ¿Eso qué implica? Que la obligación civil se transforma en natural. Y esto es un tema interesante, ¿no? De alguna manera uno tiene las obligaciones y después existe lo que está definido en el artículo 724, que son las obligaciones naturales, ¿no? Que lo que dice ese artículo más o menos es que lo que se realiza en cumplimiento de un deber moral es irrepetible. ¿Eso qué quiere decir? Que, a ver, por ejemplo, la deuda prescribe. Me prestaron, yo le presté plata a Ulises hace 5 años, hace 10 años, supongamos. Por lo tanto, yo ahora no puedo ir y reclamarle porque eso ya prescribió. Ahora, si Ulises me paga, me está pagando en virtud de esa obligación sigue estando. Ahora, esa obligación ya se convirtió en lo que se llama la obligación natural, es decir, que no puede ser exigida por mí, pero él igualmente la está cumpliendo, y eso se hace, dice el código, en cumplimiento de un deber moral. Y eso resulta irrepetible. Irrepetible quiere decir que Ulises, después de pagarme porque él quiso, porque de vuelta yo no tenía derecho a reclamarle el cumplimiento, no va a poder arrepentirse, ¿no? Esa es la irrepetibilidad. No puede después darse vuelta y decirme, che, no. Al final yo no tenía por qué pagarte porque esto ya estaba prescripto, así que devolveme la plata, por favor. No, porque él lo entregó en cumplimiento de un deber moral y eso es irrepetible. Acá después tenemos los plazos, ¿no? Los plazos de la prescripción son muy importantes, están expresamente previstos en el código. Hay un plazo genérico de 5 años, hay un plazo de 3 años para la responsabilidad civil, ¿no? Hay 2 años para nulidades relativas, 1 año para avisos redebitorios, en fin, esos son ejemplos, ¿no? Pero están regulados en un par de artículos en el código que dicen expresamente cuál es el plazo de prescripción para los distintos casos. Y cuando no se establece un plazo particular, aplica ese plazo genérico de 5 años. Y ese plazo genérico de 5 años rige, por ejemplo, para la responsabilidad contractual, ¿no? Porque no hay una prescripción específica, lo cual es interesante y relevante. Después tenemos, sí, que el factor de la suspensión de la prescripción. La prescripción se puede suspender y se puede interrumpir. Y son dos cuestiones netamente distintas que a veces se confunden
y que suelen ser un motivo de alguna pregunta de examen, no solo en esta materia, sino que pueden llegar hasta incluso a aparecer después, porque es un tema que tiene notables importancias prácticas, ¿no? Pensemos que estamos hablando genuinamente de cómo se extingue un derecho, ¿no? O sea, uno tenía un crédito contra otro y el crédito ese puede perderse por el simple transcurso del tiempo, ¿no? Con lo cual es muy delicado establecer y ser muy precisos en cuanto a cómo se cuenta ese plazo, cuándo se sigue contando, cuándo se para de contar y cuándo se reinicia ese cómputo. Entonces, primero tenemos el tema de la suspensión. La suspensión detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó, ¿no? Ese es el caso de la suspensión, mientras que la interrupción tiene por no sucedido el lapso que la precede. Entonces, en el caso de la suspensión, de lo que se trata, ¿no? Es que simplemente por ciertas causales, siempre que están previstas por la ley, por ejemplo, la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho ante el deudor, se va a suspender. Entonces, la otra persona me debía 100.000 pesos, yo lo interpelo, ¿no? A los 2 años, en ese momento el plazo se suspende. No siguen contándose 2 años y 1 día, y 2 días y 3 días. Se suspende. Ahora, si por algún motivo después uno inició la acción judicial y la acción judicial termina y no prospera y uno la abandona, se pierde el juicio, o simplemente yo le mandé una carta documento, ¿no? Supongamos ese ejemplo, le mandé la carta documento, suspendí porque lo intimé fehacientemente. Ahora, si después no ocurre nada, no se avanza más y no pasa nada más, bueno, a los 6 meses, ¿no? En el caso de la interpelación fehaciente, porque así lo prevé el código, es un supuesto que está regulado por el código, ¿no? A los 6 meses se va a seguir contando. Entonces, ya antes habían pasado 2 meses, bueno, entonces a partir de ahí vamos a tener, 2 años, bueno, vamos a tener 2 años y 1 día y 2 días y 3 días. Ahora, cuando se trata de una interrupción, no. Cuando se produjo la interrupción por alguna de las causas de la ley, previstas en la ley, como puede ser la solicitud de arbitraje, por ejemplo, bueno, si después por algún motivo no prosperó esa cuestión, caducó la instancia arbitral, bueno, va a empezar de cero. No van a considerarse esos 2 años que ya habían pasado, sino que se va a empezar de cero. Eso es algo muy importante, ¿no? Distinguir entre suspender, que eso implica que después se reanuda el cómputo, aprovechando el tiempo que ya ocurrió, e interrumpir, que implica reiniciar y empezar un cómputo de cero, ¿no? Hay supuestos específicos previstos en la ley para cada caso, con lo cual los pueden mirar y es importante tenerlos presentes porque cada uno aplica y dura un tiempo también determinado, ¿no? Sí, y en línea acá con lo que dice Asís, trajimos también un caso práctico para poder entender bien cómo en el caso concreto, cómo se aplica esto y qué conlleva la suspensión o la interrupción, ¿no? En el caso concreto. Acá tenemos un caso en el cual Lucas le prestó 500.000 pesos a Sofía con fecha de pago en marzo de 2019, es decir, se produjo dicho préstamo en 2019. Sofía no paga y en marzo de 2025 Lucas demanda judicialmente el cobro. Sofía se defiende alegando que la deuda prescribió. Sin embargo, Lucas presenta un mensaje de WhatsApp de septiembre de 2023 donde Sofía admite la deuda diciendo: ahí te geré 100.000 pesos, en cuanto pueda te devuelvo el resto. ¿Prospera la defensa de prescripción opuesta por Sofía? Acá fundamentalmente tenemos que tener en claro las causales. Aquí, en primer lugar, insertémonos en el plazo, ¿no? Se trata de un plazo genérico, no hay algo especial, entonces son 5 años. A prima facie, de 2019 a 2025 hay más de 5 años. Entonces uno podría decir perfectamente, opera la prescripción, Sofía se defiende, otra cosa, ¿no? Pero en este caso concreto, vemos que Sofía ha admitido la deuda en 2023, es decir, más o menos en el medio de la prescripción. Ahora, esto por supuesto, si no estuviese establecido por el código, sería anecdótico, no conllevaría ningún tipo de consecuencia. Pero como vemos antes, y acá un segundo, el reconocimiento de una deuda es una causal de que hace operar la prescripción en términos de que la interrumpe, ¿no? Hace operar la interrupción. Y la interrupción significa el reinicio del curso, ¿no? Entonces, ¿acá qué está pasando justamente? Técnicamente pasaron más de 5 años. Entonces, perfectamente
la prescripción podría operar. Pero como en el medio de dicho curso de prescripción ha realizado Sofía un reconocimiento de deuda y por ende se ha aplicado una causal de interrupción, el curso, es decir, el plazo se reinicia la prescripción. Entonces vuelve a contarse de cero a partir del 2023. Entonces, justamente, ¿qué ocurre? Sigue perfectamente operando y es completamente exigible, entonces no prospera la defensa de prescripción propuesta por Sofía. Fundamentalmente hay que tener en claro que la interrupción supone reinicio, se vuelve a reiniciar. Pasado de 2019 a 2023 habían pasado, no sé, creo que 3 años. Bueno, como hay una interrupción, pasaron 0 años. Si hubiese sido una suspensión, por ejemplo, porque se hubiese dado otro causal, digamos que hubo una interpelación por Lucas en 2023, se hubiese suspendido, pero esos 3 años previamente pasados, transcurridos, hubiesen sido aprovechados por el curso de la prescripción. Hubiese significado la pausa y después la continuación, pero se hubiesen tomado. Entonces, suspensión, diría que, para que lo tengan claro, ¿no? Suspensión es pausa, para así decirlo brutamente, ¿no? Y interrupción es reinicio, se reinicia, empieza de cero. Exactamente. Exactamente. Clarísimo. Pausa y reinicio versus reinicio. Después tenemos acá, para terminar con esto y ya casi terminar con la clase y pasar a las dudas, a las preguntas, vayan escribiendo o nos avisen después. Tenemos la resolución como uno de los últimos modos de extinción de las obligaciones, que es, por ejemplo, la resolución no de un contrato, por una cláusula expresa, por aplicación de la ley, la rescisión, que es otra manera de terminar un contrato, ¿no? El cliente, por ejemplo, puede rescindir un contrato bancario, así lo dispone expresamente la ley. También puede ser por incapacidad sobreviniente, ¿no? Por ejemplo, también en materia de contratos bancarios, si lo van a ver en contratos, el código establece que en el contrato de cuenta corriente, cuando la incapacidad afecta al cuenta correntista, o sea, la persona que está contratando con el banco, ¿no? Se la llama así cuenta correntista en el contrato de cuenta corriente. Si deviene incapaz, ¿no? La incapacidad surge después de celebrar el contrato también se va a extinguirse, ¿no? Y después también tenemos la muerte en ciertos contratos que son de índole personal. Entonces, por eso no se pueden transmitir por causa de muerte, como ocurre con el contrato de mandato, por ejemplo, ¿no? Que tiene una índole personal. Uno confía la tarea a una persona determinada en virtud de sus cualidades y sobre todo en virtud de la confianza, ¿no? Que en general uno tiene. Esa es una característica general del mandato y por lo tanto la muerte lo extingue y no sigue la lógica ordinaria que implicaría que esas obligaciones se transmitan por causa de muerte a los sucesores. Y eso nos vincula directamente con el siguiente tema para cerrar, que es la transmisión de las obligaciones, ¿no? La transmisión es, dice acá, el fenómeno jurídico por el cual se sustituye subjetivamente al acreedor o deudor sin alterar el contenido patrimonial, ¿no? Se produce una sustitución subjetiva de uno de los elementos de la relación. Puede ser el acreedor, puede ser el deudor, sin que ello altere el contenido prestacional, que va a permanecer inmutable, sin ser modificado, ¿no? Esto es una categoría dentro de un tema más amplio que tiene que ver con la transmisión de los derechos en general, que está regulada en el código en estos artículos que ponemos ahí del 398 al 400. Son 3 breves artículos y marcan 2 principios fundamentales que son muy importantes, y es el principio general, que todos los derechos son transmisibles, o sea, esa es la regla, excepto que haya una estipulación válida, que hayan convenido las partes o que resulte de una prohibición legal o que implique ir en contra de la buena fe, de la moral o de las buenas costumbres, ¿no? Lo que en realidad también es una prohibición legal, ¿no? En realidad no deja de ser una redundancia en ese sentido. Y el último principio general acá es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, ¿no? Es un principio también muy importante en materia de derecho, ¿no? Si yo simplemente soy el locatario, el inquilino en un departamento, no puedo venderlo, ¿no?
porque no tengo derecho a la venta, tengo simplemente derecho a usar y gozar al departamento, a estar acá, a entrar, a salir, a invitar gente a mi casa, estoy alquilándolo. Ahora no lo puedo vender porque no soy titular del dominio, ¿no? No tengo ese derecho. Sí puedo sublocar el departamento, ¿no? Sí puedo yo mismo ponerlo en alquiler, siempre y cuando no haya una cláusula que lo prohíba, ¿no? Porque sí tengo derecho a estar en el departamento y a usar y gozar, que es lo que implica el alquiler, ¿no? Pero por supuesto no lo puedo vender, ¿no? No puedo ir más lejos. Excelente. Bueno, vimos entonces, recapitulamos rápidamente lo de la clase de ayer, vimos esta extinción de las obligaciones, el pago sobre todo como medio por excelencia de cumplimiento, con sus 4 grandes elementos de identidad, integridad, puntualidad, localización. Vimos el tema de la mora, importante. Vimos los otros medios de extinción, la compensación, la dación en pago, la prescripción, etc. Y vimos por último estas breves cuestiones que hacen a la transmisión de las obligaciones. Los escuchamos, si tienen alguna pregunta, los leemos, siéntanse libres de escribir, aprovechen. Sí, si tienen alguna duda, tranquilamente pónganla o sea, si quieren decirla, díganla, o si quieren escribirla, escríbanla, que estamos respondiendo consultas para que le podamos ayudar. Los grandes temas de los que vimos hoy claramente son el pago. Pago es algo que seguramente si tiene parcial ahora en breves les van a preguntar sí o sí. No lo veo posible que lo evite, sobre todo los requisitos. Recordemos los requisitos. Después, en mora es algo fundamental, importantísimo, que seguramente les van a preguntar. Después, en otro, ahí dijo Daniel, bueno, muchas gracias, Daniel. Y mora es un tema muy importante, prescripción, la diferencia entre los plazos, los distintos plazos y los efectos en base a si es una suspensión o una interrupción, que seguramente va a ser una pregunta la verdad que no creo que no sea una pregunta parcial, sería bastante raro. Suelen tomar eso, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguna consulta? Esperamos ¿Para que le podamos unos ayudar? minutos más, a ver si escriben algo. Mientras Sí. tanto, lo que voy a hacer, igual que habíamos hecho ayer, voy a mandar un link con un formulario de Google Forms, con una breve y rápida encuesta para que nos dejen sus comentarios, sus impresiones, qué sugieren mejorar, qué les gustó. Y también, de paso, les vamos a pedir, si así lo desean, dejar su número de WhatsApp también, por si quieren que eventualmente les escribamos por ahí con alguna, cuando estemos haciendo otra clase, que quizás es más práctico, es más dinámico, es más sencillo que el mail, si les puede llegar a interesar. Y también para que puedan decirnos qué otra materia les gustaría que hagamos así, un repaso cocinado, digamos, de qué otra materia de cara a los segundos parciales, si están cursando alguna otra materia, están haciendo procesal, están por hacer, o la materia constitucional, ¿no? Cualquier otra materia y cosa que les pueda servir, así que, y de paso, bueno, si nos lo dejan ahí en el Google Forms, genial, y también les vamos a estar mandando, como prometimos ayer, el PowerPoint. Y eso vamos quería a decir, claro. también, Ahora, hoy a más tardar a la noche ya va a estar subido las 2 clases. Así que nada, les vamos a pasar el link. También nos sirve que nos den el teléfono, así les avisamos que van a estar subidos. Igual después voy a pasear por los grupos y voy a tirar. Buenísimo, buenísimo. Ahí volví. Como si se... No, sí, si tienen, sí, así que sí, bueno, si lo quieren completar por el Creo Forms, así nos queda ahí. Sí. Y cualquier duda que tengan, avisen. No estoy viendo nada más, pero... No, creo que ahí están diciendo muchas gracias. Creo que no tienen ningún tipo de duda más. Buenísimo. Ahí está. Hay una pregunta, Daniel. Solo les quiero preguntar si en la primera clase hablan de las obligaciones respecto a los sujetos. Sí, hablamos de eso. Sí, efectivamente, Daniel. Sí. Hablamos de eso, porque eso es parte de la clasificación de las obligaciones, lo vimos ayer. Después, bueno, les mando el link. O sea, después paso por grupos, digo el canal de YouTube, todo. Ya va a estar subido las clases que vimos ayer y hoy, ¿no? Ayer vimos, sí, exactamente, obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes. No, tranqui, no pasa nada. Que ahí, y ahí rápidamente, Daniel, lo vas a poder ver, lo tenemos en el PowerPoint también, pero esa clasificación es una excelente pregunta porque es crucial y también suele ser un tema súper de parcial.
tenemos, tenemos que las obligaciones, en esas tres lo que tenemos son sujetos plurales, ¿no? Entonces tenemos varios acreedores o varios deudores o varios acreedores y varios deudores, ¿no? Eso es un elemento común de las tres. Las simplemente mancomunadas son la regla, o sea, por excelencia una obligación es simplemente mancomunada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada parte debe lo que le corresponde, ¿no? Entonces, A le debe el acreedor A le debe, puede reclamarle al deudor A, el deudor A le debe al acreedor A, y así funciona, ¿no? Cada uno con su relación autónoma y separada. Esa es la regla general. Ahora, existen ciertas excepciones en las que la propia ley establece de forma específica que la obligación va a ser concurrente o solidaria, ¿no? Y ahí es donde lo que termina ocurriendo es que cualquier acreedor va a poder exigirle a cualquier deudor el pago total y cualquier deudor va a poder cumplir con el acreedor de forma total, ¿no? Por supuesto, el deudor que paga el todo va a poder darse vuelta y reclamarle al resto de sus codeudores que le den la parte que corresponda, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el acreedor que recibe todo y se va a poder dar vuelta, va a tener que darse vuelta, ¿no? Los otros acreedores se lo van a exigir y que restituya las partes que les corresponden a los otros acreedores. Ahora, la diferencia crucial entre las concurrentes y la solidaria es el tema de la causa. En las que son solidarias, la causa fuente es única, mientras que en las concurrentes la causa fuente es múltiple, o sea, todos deben, pero por causas separadas. Y ahí el típico ejemplo de las obligaciones concurrentes se ve con el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? El código establece, por ejemplo, que si no me equivoco es el 1757, que, y eso se ve bien en responsabilidad civil, cuando estén en la segunda parte con el factor de atribución objetivo, que el dueño y el guardián de una cosa riesgosa son obligados concurrentes. ¿Qué quiere decir el dueño de una cosa riesgosa? Una cosa riesgosa es un auto, por ejemplo. Entonces, el dueño del auto y el guardián del auto, por ejemplo, el titular del auto y la persona que lo está manejando, el auto es de Ulises y lo manejo yo, son obligados concurrentes. Entonces, si después hay un choque en un auto, hay un accidente, la otra persona, ¿no? ¿A quién le va a reclamar? Le va a reclamar al titular del auto por dueño de cosa riesgosa, esa es la causa fuente de la obligación, le va a reclamar también al que manejaba por guardián de la cosa riesgosa, es otra causa fuente de la obligación esa, y también le va a reclamar a la aseguradora, y ahí la causa fuente va a ser el contrato, ¿no? Entonces, esa es una obligación concurrente, ahí tenemos distintas fuentes que dan nacimiento a esa obligación. Sí, ahí estuvo explicado excelentemente, pero después le vamos a pasar, sin perjuicio de eso, le vamos a pasar la clase, así que la van a tener tranquilos. Esta noche lo subo, lo tengo que subir yo, con la tarea. ¿Alguna preguntita más? ¿Una consulta sobre lo que vimos hoy? Sobre todo, si tiene alguna consulta. Después, todo eso que dijo Asís está en la clase primera, así que Daniel, tranquilo, que también Norma, lo van a ver, lo van a ver. Ahora después lo subo. No sé cuánto va a tardar, pero entre hoy y mañana, como mucho, está. O sea, hoy a la noche va a estar. Perfecto. Igualmente, yo después voy a avisar por los grupos y voy a pasar los links, así que muy tranquilo. Bueno, buenísimo. Excelente. Creo que no hay dudas, ¿no? Los dejamos. Esperamos verlos pronto. Un saludo para todos. Un saludo y éxitos para lo que tienen que rendir. Exactamente. Para que les vaya muy bien y que los podamos ayudar. Excelente. Pregunta Norma, ¿cómo los ubicamos para otras materias? Genial, Norma, nos puedes escribir al mail y también les vamos a estar mandando, vamos a tratar de organizar esto para las próximas materias, así que nos pueden sugerir las materias que les interese con el Forms, con lo que sea, o por el mail, y vamos a intentar hacerlo también para el próximo parcial con algunas otras materias también, etc. Sí, nos pueden escribir ahí, exactamente. Efectivamente, hola, el mail de @derechococinado.com.ar. Exactamente. El que está ahí aparece la pantalla ahí, a ver si lo puedo agrandar. A ver si lo tiene. ¿Puedo agrandar? Ah, sí lo puedo agrandar. Ah, no lo puedo agrandar. Para. Estoy medio flojo, ¿eh? En PowerPoint.
Acá está. Por favor, un placer. Y de vuelta, si completan la encuesta, genial, nos sirve para seguir ayudándolos. Y ya con eso estamos. Sí. Ahí está el mail gigante en la pantalla. Excelente y muchos éxitos para todos. Éxitos. Nos vemos con el parcial. Saludos.